Claro que sí. Bueno, la semana pasada tuvimos a la doctora Giselle Rivera, que nos habló de la insuficiencia vascular periférica venosa. Hoy tenemos al doctor Alberto Pérez Vaquero, quien es cirujano vascular y endovascular, egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Además de esto, él es cirujano general y egresado del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y del Hospital Naval Marcílio Díaz de Río de Janeiro, Brasil. Actualmente él trabaja como médico en el Centro Médico Dominicano y en Hospitem. Así que para nosotros es un placer tener aquí al doctor con este amplio currículum, ¿no?, y experiencia para transmitirlo a el pueblo dominicano. Doctor, para nosotros es un placer tenerlo aquí en estos micrófonos de la receta médica de la Z. Así que vamos a empezar nuestro tema, ¿no? Gracias. Adelante, por la doctor. Buenos días. Sí, gracias por la invitación al programa. Doctor, que se me olvidó algo muy importante, y es decir, que usted fue pionero en la técnica endoláser para varices. Eso ahorita nos va a explicar qué es eso. Y además en el tratamiento de los aneurismas de aorta por vía endovascular. O sea, estas son cosas novedosas, update, que el pueblo debe de conocer en un lenguaje llano, como es el que el doctor va a hablar. Sí, bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Este programa que personalmente yo lo consumo cada vez que estoy en el tránsito. Qué bien. Y escucho desde hace muchos años el programa y la Z mismo. Me gusta la emisora. Sí, realmente nosotros venimos trabajando, ya tenemos unos añitos que llegamos al país desde el 2000. Y desde esa época hemos venido innovando todo lo que consiste en lo que es la cirugía vascular y lo que es la endovascular, tratar por dentro la parte vascular. Endo significa dentro. Es decir, tratamos la patología, las enfermedades vasculares sin tener que abrir el paciente por medio de cateterismo, parecido como cuando abren una arteria coronaria. Que es la misma tecnología, claro, pero en dimensiones mayores y con un poco más complejidad. Claro. Y desde esa época, pues, hemos venido rompiendo esquemas, rompiendo huesos, como dicen, para poder ir ayudando a diferentes pacientes a poder salvar la pierna o salvar la vida. Claro, que es mínimamente invasivo. Claro. Doctor, ¿cómo yo sé que tengo una insuficiencia vascular periférica arterial? Sí, me gustaría aprovechar porque hay muchas personas que vienen a nuestra consulta y dicen, yo sufro de la circulación. Exacto. Y sufrir de la circulación es un término tan amplio que es como decir yo vivo en el mundo. Entonces yo vivo en el mundo que te tiene que decir cuál continente, cuál país, cuál ciudad. Claro. ¿Por qué? Porque la circulación comienza desde su bomba, que es el corazón, y la impulsa a través de los conductos, de las tuberías, que son las arterias que llevan la sangre, y las venas que las recogen, pero también hay conductos que son linfáticos. Y en cada parte de nuestro cuerpo tenemos esto. Entonces, cuando se habla de sufrir la circulación, hay que ser específico. Yo sufro de circulación de las venas de la pierna izquierda, o superficial o profunda, o de la arteria del brazo derecho. Pero la enfermedad arterial, que tal vez vamos a topar un poquito más tocar esto, es básicamente en todo el cuerpo, pero donde más se manifiesta son en las piernas, en las coronarias, las arterias cerebrales. Entonces la enfermedad arterial periférica corresponde a los brazos, a las piernas, allí es que hablamos cuando es periférico, ¿no? Exacto. ¿Y por qué las piernas es más frecuente que los brazos? Sí, primero por el tipo de flujo y vencer gravedad. Además de esto, las presiones son más altas y más distantes hasta llegar al pie, el flujo de sangre. En los brazos no soportan presión hidrostática, no son brazos para apoyar, sino para movilizar, y la distancia que hay desde las arterias, desde la aorta hasta los brazos, es bien corta con respecto a la arteria que llega desde la aorta hasta las piernas, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las principales causas, doctor, de la enfermedad vascular arterial periférica? Sí, las enfermedades son la hipertensión,
la dislipidemia, como decimos, que la gente sufre del colesterol o de los triglicéridos. La tendencia familiar, hay personas que por... Arregla un poquitito el micrófono para que le pueda recoger un poquito más. Exacto. La tendencia familiar, y esa tendencia familiar, a veces hay personas que sufren de ateroesclerosis, que es la enfermedad de las arterias, el depósito de grasa, para que entienda, y de calcio dentro de las arterias, la cual va estrechándolas lentamente hasta ocluirlas. Entonces, diabetes es una de las causas que puede enfermar las arterias. Entonces ya hablamos de la hipertensión, la edad, porque también envejecimiento de nuestra parte vascular, los antecedentes hereditarios, también tenemos la diabetes, el fumo, el cigarrillo es fatal. Esto, hasta ahora decimos que las dos armas más fuertes son los motores y los cigarrillos que hay, que matan más que cualquier otra cosa. Entonces, hasta ahora no sabemos cómo todavía las personas fuman. Esto es grave, ¿no? Siempre hay síntomas, doctor. La mayoría de las veces en la enfermedad arterial el paciente se manifiesta con cierta limitación al caminar, que cuando camina X distancia tiene que detenerse porque la pantorrilla, la batata de la pierna, se le cansa. Pasan 3, 5 minutos y puede volver a caminar esa misma distancia. Y a esto le llamamos claudicación, es decir, dolor al caminar que tiene que detenerse. Pero el paciente puede tener falta de los pelitos de los dedos, de las piernas, puede tener cambio de coloración, la piel se pone más pálida, de los pies principalmente, también los dedos se ponen más finitos de los pies por la falta de vascularización a la parte arterial. No se hincha como la venosa. No, la enfermedad arterial no produce edema de las piernas. Eso es importante. Exacto, no produce. Ahora, usted puede tener las arterias enfermas y su pierna hincharse por otra causa, sea cardíaca, insuficiencia, problema renal, todo esto puede causar. Doctor Alberto Pérez, vaquero, una pregunta que me hace un radio oyente. ¿Qué diferencia hay entre arteria y vena? Dice, o sea, que no entienden porque hablan de arterial, de venoso. ¿Qué diferencia hay entre...? Es muy buena pregunta porque para el pueblo, para que entiendan, las arterias son los conductos que reciben la presión del corazón y ellas son más fuertecitas, más gruesas, sus paredes, y ellas llevan la sangre con oxígeno. La sangre aquella que fue limpiada por los pulmones pasa al corazón del lado izquierdo y manda la sangre al resto de la economía. Es la sangre con oxígeno. Y las venas son las que recogen en remanso aquella sangre oscura, sin oxígeno, que ya pasó por los tejidos y vuelve a los pulmones para poder filtrarse nuevamente. Entonces, siempre es muy importante. Las arterias, el problema de arteria es mucho más grave que un problema venoso. Entonces la diferencia es, una lleva sangre con oxígeno y otra sin oxígeno. Ok, y las patologías o las enfermedades que hemos estado mencionando, ¿ocurren de igual manera tanto en las arterias como en las venas o solamente en una de ellas? En frecuencia, la que estamos hablando ahora básicamente la arterial, pero la enfermedad venosa es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque allí viene lo que hemos hablado la semana pasada que estaba escuchando, que la doctora explicaba. Todo tenía que vencer la bipedestación, vencer la gravedad, el daño valvular. Entonces vienen los problemas de las venas de las piernas, el paciente manifestándose cansancio, dolor, pesadez, calambre, etcétera, de las piernas. Ahora, cuando las arterias se enferman, ya el grado de complejidad y de riesgo de pérdida de un miembro es totalmente diferente y es alto, ¿no? Sí. Doctor, perdón, adelante, doctora. Adelante. No, ¿por qué es tan dramático? Porque yo he visto pacientes con las dos oclusiones, tanto la venosa como la arterial, pero cuando es arterial es muy dramático. El paciente llora muchísimo y tiene muchísimo dolor. El dolor puede ser cuando es agudo, porque la arteria también se puede tapar agudamente, si rápidamente, sea por un coágulo que salga de la cavidad cardíaca o una placa de la arteria que se desprende y tape la arteria. Allí inmediatamente, y eso es bueno que las personas lo escuchen por si llega a pasarle a ellos o a algún familiar, que sepan identificar esta problemática. Cuando es una oclusión arterial aguda, se va a poner la pierna pálida, fría,
un dolor intenso, brusco, va a tener lo que se llama parestesia, es que no va a poder sentir bien la pierna y no va a poder apoyarla bien. Entonces, inmediatamente usted tenga esto, que cambió de color agudamente, que se puso fría y el dolor intenso, tiene que ir a una emergencia. Para no perder el tiempo, como recientemente vi una joven de 25 años que me pasó unos datos por correo y perdió el tiempo. No sé ni siquiera la evolución de ella que ha pasado, pero estaba súper grave. Podía perder el miembro. Prácticamente creo que lo va a perder. Wow. Si ya no lo perdió. 25 uno de los años. principales peligros. Doctor, a veces uno hace esa pregunta, pero la gente cree que es por mala fe, como decimos acá. Claro. ¿A quiénes afecta más? ¿A los hombres o a las mujeres? La enfermedad venosa más a las mujeres. Sí. Las mujeres son las grandes sufridas. El humano que más sufre su cuerpo son las mujeres, los cambios hormonales, los embarazos, tener que trabajar inclusive más que nosotros. Dura También más la más querida. Y la más querida, lógico. Y son las más especiales de los humanos, ¿verdad? Entonces, ellas sufren más de trastornos venosos. Los hombres sufren más del trastorno arterial. Okay. Fuman más los hombres, ¿no? Los hombres fuman más en porcentaje, aunque ya en los últimos 15, 20 años tal vez se puede decir que se está igualando. Sí. La mujer un poquito más liberal ya se siente empoderada, pues ya se sienten también con esa necesidad de igualarse. Claro. Y una de ellas es adoptando vicios que casi siempre antes eran del hombre. Exacto. ¿Le parece si responde algunas preguntitas del público, doctor? Sí. No, y de ustedes todo. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Momento para interactuar con el público. Buenos días, receta médica. Adelante. A ver si el doctor trata el varicocel. Bueno, el varicocel, aquí tenemos un urólogo especialista que es profesor de esto, ¿verdad? Pero sí, nosotros lo tratamos, tal vez se pueda sorprender, pero yo lo hago por vía endovascular. Nosotros hacemos embolización de varicoceles, inclusive uno de los pacientes fue mi hijo. Es decir, nosotros hacemos la embolización. Eso dice mucho. Percutáneo, y así, o entramos por venas del brazo o femoral y llevamos unos catéteres que van directo hasta las varices que tienen que ver con la parte testicular, y pues hacemos eso, lo se llama, es liberar un dispositivo que ocluye las venas para evitar el retorno venoso que pueda llenar a la varice. Bueno, por eso es que llamamos la Universidad de la Salud para el Pueblo. En ese, o sea, yo estoy hoy como alumno aquí del doctor. Y yo también, Alberto porque Pérez, reconocía eso. Realmente, aunque uno, bueno, lo lee, pero de verdad que es una gran noticia eso que usted acaba de decir, porque lo ideal pienso que es eso. Vamos a ver cuáles son los resultados, pero el varicocele, que es una patología muy frecuente en urología y que muchas veces tenemos que operarlo por un asunto de infertilidad. Yo lo hago generalmente por un problema de infertilidad. Entonces, ese proceso o ese procedimiento, esa tecnología, la cual usted acaba de describir, creo que sería una tecnología que los urólogos deberíamos aprender en ese sentido, porque me imagino que la recuperación es mucho mejor que una cirugía que pueda ser laparoscópica o vía abierta. Así es, nosotros hacemos el procedimiento de manera percutánea, ambulatorio, con anestesia local. Okay. ¿Y qué experiencia tienen ustedes, o sea, en casuística, más o menos? En casuística, nosotros tenemos aquí en torno de unos 37 casos de pacientes que hemos realizado el procedimiento. Básicamente hay pacientes con síntomas, como usted sabe, ya con su molestia, el testículo, dolor, pero también hemos tenido pacientes con la parte de la fertilidad. Y ellos, como la misma incidencia de recuperación por el cambio de temperatura del testículo, y que el paciente pueda en algún momento tener mejor producción de espermatozoides que pueda realmente ayudar a fertilizar. Muy interesante. Mira, precisamente lo que usted termina de decir, un oyente preguntaba, mencionó testículo 2 veces, ¿no es afectado el funcionamiento por
O sea, si hacen ese procedimiento por esa vía. No, porque la funcionalidad, lo que pasa es que las venas que drenan la sangre del testículo, esas venas son las que se dilatan y se ponen varicosas. Okay. Y esas venas varicosas aumentan la temperatura del testículo, pudiendo llevar a disminución de su producción. Si nosotros evitamos que esa sangre se devuelva hacia el testículo, ocluyéndola proximalmente, hace con que esa temperatura se modifique, pero no va a cambiar su funcionabilidad, no le va a disminuir la sangre que le llega, sino la sangre que se está devolviendo anormalmente. Ese es el principio. Buenos días, receta médica. Sí, buen día. Va un poquitito el volumen. Sí, un momento. Adelante. Buen día, muchas bendiciones. Mire, de este lado de Habla Bien, va. Yo quiero que el doctor me dé un consejo sobre este problemita. Los tabacos, o sea, lo puro, y los cigarrillos, ¿hacen la misma función, sí o no? Porque yo tengo un abuelo mío que fuma tabaco. Entonces yo quiero saber qué medida tome, quitándoselo un poquitito más al paso, o cómo lo puedo hacer. Ya está en una edad bien avanzada y no le ha hecho nada. Tabaco y puro. Sí, sabe que yo encuentro interesante la pregunta y la inquietud. Los cigarrillos tienen más de 200 sustancias, cigarrillos normales. Exacto, normales, que pueden hacer daño a la parte vascular, principalmente a nuestra parte endotelial, el alquitrán, la hulla, todo esto. Pero sin embargo el tabaco, el puro, inclusive el pachuché, hace menos daño. O sea, el enrollado en papel. El enrollado hace menos daño que el cigarrillo producido. Todos causan, pero esto tiene menos, inclusive, químicos que se asocian al otro cigarrillo industrializado. Ahora, si tú tienes un familiar que ya pasa los 75, 80 años y que ha fumado 50 años, tú se lo vas a quitar, pero ya el daño ya está hecho. Sí. Su daño cardiopulmonar ya está hecho. Entonces, redúcelo, pero tampoco lo cohibas tanto, ¿no? Con respecto a eso. Es mi forma de ver. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Adelante. Yo quiero una pregunta para el doctor. Porque a mí me dio una ACV y ha quedado con la mano calambrada y el pie calambrado. El lado izquierdo. Sí, adelante. El ACV sí es una afección, porque puede ser isquémico o hemorrágico, pero por lo que él dice fue isquémico, y es la parte vascular cerebral. Esto lo maneja el neurólogo, básicamente, pero sí, a veces hay enfermedades de las arterias carótidas, que si están muy estrechas aquí, eso es una causa del accidente cerebrovascular y eso lo manejamos nosotros. Pero ya la enfermedad intracerebral la maneja el neurólogo, pero sí esto te puede venir con el brazo o la mano un poquito todavía adormecida. La parte braquial, es decir, del brazo, dura más tiempo en recuperarse. La de las piernas, eso es por la dominancia cerebral y la zona normalmente que afecta. Cuando es un ACV isquémico transitorio o leve, el paciente puede recuperarse completo. El desvío de la comisura, el párpado se puede recuperar, y la pierna, y caminar mejor, pero a veces el brazo es lo que se queda con más rezagado. Exacto. Qué interesante. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. Tengo un par de preguntas, doctor. Mire, yo soy hipertenso de hace 10 años, pero también tengo una insuficiencia venosa. Entonces, actualmente confronto una situación que cuando me abajo, aunque sea amarrarme los cordones, mire, es un cansancio, como que me desmayé. Sube un poquito la voz, por favor. Sí, y además de eso, a ver, ¿qué relación hay entre yo tengo una hernia lumbar? ¿Habrá relación entre la hernia lumbar y la situación de la hipertensión y la insuficiencia venosa? Gracias, doctor. No, ya tu insuficiencia venosa no se va a relacionar con tu tema lumbar. Tú puedes coexistir ambas cosas o hasta más. Tú tener tu problema de hernia o artrosis de tu columna
o desvío de la misma, junto a un problema venoso, pero son cosas diferentes y los síntomas inclusive son diferentes. Ahora, porque tú tengas un trastorno de hipertensión, de insuficiencia renal asociado, tampoco tiene que ver. Esto son partes del cuerpo que no se unen o que no comparten su funcionabilidad. Exacto. Última de la tanda. Buenos días. Receta médica. Saludos, buen día. Adelante. Doctor, mi esposa tiene 25 años y ella se Sube le un poquito hincha la voz. pierna, pero una cosa increíble. Colapsó la llamadita. No sé si usted escuchó la primera parte. No pude, ella me dijo que tenía edema de las piernas, su esposa, ¿no? Sí. Pero abundando un poquito, el edema de las piernas puede ser por diferentes causas, no porque la pierna esté hinchada, hay un problema vascular estructural demostrado allí. El edema puede ser por problemas cardíacos, por embarazo, cambios hormonales, calor, posición, puede ser por problemas de los riñones, puede ser por albúmina baja, puede ser por anemia, hay múltiples razones. Y también los problemas vasculares estructurales de las venas. Pero con una persona joven, parece que me dijo 25 años. 25 años, dice. No creo que sea algo tan importante en esa parte. Habría que evaluarla. Mira, los teléfonos están llenos, las líneas están llenas. Muy Vamos a tomar... Cundo, interesante. dame otra. Buenos días. Receta médica. Buenos días. Sube un poquitito la voz, por favor. Buenos días. Adelante. Mira, yo soy paciente de cáncer de la piel y me dio la radio. Entonces el ojo se me está hinchando varias veces. Si usted puede subir un poquito más la voz porque no la escuchamos correctamente acá, se lo vamos a agradecer. Mira, oye, yo soy paciente de cáncer. Ajá. Entonces me di en radio, seco la cara y se queda un ojo. Entonces se me está hinchando un ojo. ¿Y qué rato que es? Se captó la idea. Bueno, lo que yo entendí que un paciente de cáncer, no sé si es que le dieron radioterapia, pero no sé si es cerca del ojo, ¿o fue que dijo? Debe ser, sí, sí. sí. Él dice. O sea, me imagino, porque como nosotros también manejamos pacientes con cáncer, cuando se le da radioterapia, la radioterapia se hace con la intención de matar la célula cancerosa, pero también la radioterapia afecta la circulación en el órgano que es radiado y probablemente esa sea la razón por la cual él dice que tiene un área un poco edematizada. Sí, es bueno puntualizar que la radioterapia hoy en día es bien moderna, que es bien dirigida, porque antiguamente cuando le daban la radioterapia era muy amplia la zona y causaba más daño. Hoy es bien enfocada, principalmente los pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo, que ustedes usan mucho la radioterapia, profesor. Y esto, el paciente que hace, porque tal vez el problema de él es en el ojo, pero viéndonos a la zona pélvica que puede hinchar las piernas, que hay pacientes así seguro que están escuchando, la parte vascular y linfática alrededor de la zona radiada puede llevar a que estas estructuras se dañen y por esto puede dificultar el retorno venoso y el retorno linfático, hinchando lo que está proximalmente, que son las piernas, a veces los testículos, el muslo, y es provocado realmente por esa zona irradiada, ¿no? Muy bien.